Estaba sin trabajo, sin alquiler. Vivía de una tarjeta regalo Visa que alguien me dio por Navidad. Llevaba 2 semanas durmiendo en mi coche cuando encontré el anuncio. Habitación en sótano, $250 al mes. Solo efectivo. Entrada privada, sin contrato. Las fotos estaban borrosas, pero parecía bastante limpio. El tipo que lo publicó no quería reunirse en público. Solo me envió una dirección y me dijo: ven, después de las 10 p.m. Te mostraré los alrededores. Estaba lo suficientemente cansado como para decir que sí. La casa estaba en una calle sin salida, en medio de la nada, sin farolas, sin coches, sin señales de vida. Pero la luz del porche estaba encendida y la puerta de la entrada lateral estaba abierta. Había una nota pegada al timbre: sótano, lado izquierdo, puerta descerrada. Así que bajé. La escalera era estrecha con paredes de hormigón a ambos lados. La puerta era barata, de núcleo hueco, ya agrietada cerca de la parte inferior. Llamé de todos modos. Nada. La abrí. Dentro, paredes desnudas, suelo de baldosas sin ventanas. Solo una pequeña cocina, un colchón en el suelo y una silla de madera frente a la puerta. No había nadie dentro, pero en el mostrador había un sobre. Dentro, llaves y una nota: si estás leyendo esto, el lugar es tuyo. El primer mes ya está pagado. Cierra cuando te vayas. Eso debería haber sido suficiente para irme, pero estaba sin Blanca. Me estaba congelando. Me dije a mí mismo: una noche, entrar en calor, ya lo resolveré mañana. Así que cerré la puerta tras de mí. No había cobertura, ni wifi, pero no me importaba. Me tumbé en el colchón y cerré los ojos. Me desperté con unos pasos, no fuera, no arriba, dentro, detrás de mí. Me incorporé, rápido, demasiado rápido. Me daba vueltas la cabeza. La silla había desaparecido. Me di la vuelta. Había un hombre sentado contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho. Sin zapatos, sin expresión, solo observando. Su mano sostenía algo, un martillo. Me levanté. Le pregunté qué diablos estaba haciendo. No respondió. No parpadeó. Solo me miró como si ya hubiera decidido algo. Busqué mi bolso. Mis llaves habían desaparecido. Di un paso hacia la puerta. Él no se movió. Le dije que llamaría a la policía. Sonrió por eso, solo un poco. Entré en el pasillo. Ahora era diferente. Donde había estado la escalera, había madera contrachapada atornillada en la entrada, atornillada desde el exterior, sin sonido, sin ayuda. Volví a entrar en la habitación y él estaba de pie ahora. Levantó el martillo. Luego lo golpeó una vez suavemente contra su propia rodilla, como un metrónomo, esperando algo. Me abalancé sobre la puerta, la pateé, una y otra vez. Empecé a gritar. No me importaba quién me oyera. En algún lugar detrás de mí oí que la bombilla estallaba. El cristal golpeó el azulejo. Luego el martillo golpeó el suelo. Una vez, luego nada. Me desperté en un hospital 2 días después. Tobillo roto, mandíbula fracturada, conmoción cerebral. No recuerdo nada después de que la puerta cediera. Los paramédicos dijeron que me encontraron boca abajo en la calle.
sin identificación, sin teléfono, solo un juego de llaves de casa en la mano, dobladas por la mitad. Los policías fueron a la dirección que les di. La casa estaba vacía, sin muebles, sin escaleras que condujeran a un sótano. Todo el piso de abajo, vacío. Ni cama, ni silla, ni cajón, nada. Dijeron que me había equivocado, que eran drogas, una caída, un robo, que tal vez me lo había imaginado. Pero algunas noches sigo despertándome, con el sonido de ese martillo golpeando el suelo. Y cuando lo hago, me duele el tobillo izquierdo como si todavía estuviera roto. Y recuerdo una última cosa. Antes de desmayarme, vi a un hombre caminar hasta la esquina de la habitación, recoger el sobre del mostrador y escribir una nueva nota. Si estás leyendo esto, el lugar es tuyo. Respondí al anuncio porque necesitaba dinero. Estaba en la sección de trabajos creativos de Craigslist. Se busca modelo femenina para sesión de prueba de ropa informal. No se necesita experiencia. $300 en efectivo, 1 hora. Sonaba raro, pero no sospechoso. El anuncio estaba escrito con claridad, sin errores tipográficos ni vulgaridades. Decían que estaban probando fondos y configuraciones de iluminación para una próxima marca de ropa. Rellené el formulario, altura, talla de camisa, disponibilidad general, y lo dejé ahí. Me respondieron al día siguiente. Educados, profesionales. Dijeron que les gustaba mi aspecto. Me ofrecieron un hueco ese fin de semana. Me dieron una dirección en un polígono industrial a las afueras de la ciudad y me dijeron que llevara 2 conjuntos, informal y deportivo. Pago en efectivo a la llegada, todo el equipo incluido. Yo era escéptico, pero estaba sin blanca. Dije que sí. El edificio estaba a medio terminar. Una de esas unidades prefabricadas de hormigón sin letreros. Había 4 edificios en el terreno, todos idénticos, sin coches, sin jardinería, solo grava, polvo y una carretera vacía. La dirección me llevó a la unidad C2 al final. La puerta de metal estaba cerrada, pero tenía una nota adhesiva pegada. Toma en curso, puerta abierta. Entre en silencio, por favor. Dentro hacía frío, suelos de hormigón, techos altos, sin atrezo, sin percheros. Solo una habitación, quizá de 10 por 20, con una única luz de estudio colgando del techo y un taburete de madera debajo. Sin telón de fondo, sin cables, sin señales de fotografía. Solo un trípode, con una cámara, ya apuntando al taburete. Grité, «¿Hola?» Nada. Entré lentamente con la ropa todavía en la mano. Había una botella de agua en el suelo con una nota impresa pegada con cinta adhesiva. «Gracias por llegar a tiempo. Por favor, siéntese. Su fotógrafo ajustará la iluminación a distancia». En ese momento debería haberme ido, pero la puerta detrás de mí ya estaba cerrada. No la había oído cerrarse. Me senté. La cámara no se movió. Entonces un altavoz crepitó sobre el techo. Una voz, masculina, plana, tal vez de unos 30 años, se hizo oír. «Postura perfecta. No mires directamente al objetivo». No respondí. «Esto es solo una prueba de calibración.
continuó la voz. Mantente relajado, las manos en los muslos. Seguía intentando decidir si irme o no. Entonces oí algo en el otro extremo de la habitación. Un clic de obturador. Número de la cámara del trípode. Venía de la esquina donde las sombras llegaban a la pared. Había otra cámara, montada detrás de un panel ventilado. No era visible hasta que la luz parpadeaba ligeramente. Esa también estaba grabando. Me levanté. La voz volvió. Quédese sentado, por favor. Me giré hacia la puerta. La manilla no giraba. Cerrojo. No había cerradura de mi lado. Aceptaste el juicio, dijo la voz, aún tranquilo, aún plano. La sesión ha comenzado. Caminé hacia la puerta. Golpeé con la palma de la mano contra ella. Ningún sonido del exterior. Ningún paso arriba. Miré hacia el altavoz. Silencio. Luego, un nuevo sonido. Metal deslizándose sobre hormigón. Me di la vuelta. La cámara del trípode se había movido 1 centímetro hacia adelante. Nada la había tocado y el obturador del segundo objetivo volvió a hacer clic. Grité. He terminado. Déjame salir. Ninguna respuesta. Entonces, desde detrás de la pared más alejada, un clic, seguido del sonido de unas bisagras. Una puerta que no había visto se abrió de golpe, muy lentamente. Había alguien de pie dentro. No entrando, solo estaba de pie. Llevaba una sudadera oscura con capucha bien ajustada, pies descalzos, sin hacer ruido. Solo observaba. Di un paso atrás. Ellos dieron un paso adelante y el altavoz dijo: prueba completada. Corrí hacia la puerta, di una patada a la cerradura. Nada. Agarré el taburete y lo golpeé contra el tirador. Sigue sin funcionar. La figura en la puerta se iluminó. La capucha cayó hacia atrás. Era una mujer, o lo había sido. La cabeza rapada de forma irregular. Cicatrices, un ojo medio cerrado. No habló. Simplemente se quedó junto a la cámara, se arrodilló lentamente y empezó a desatornillarla con cuidado, como si lo hubiera hecho antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no formaba parte de la trampa. Era otra modelo, otro ensayo. Grité hasta que se me partió la garganta. Arranqué el panel de la pared con la cámara de seguridad y lo rompí. Encontré una toma de corriente. Le di una patada hasta que saltó el disyuntor. Se cortó la luz. En la oscuridad oí que alguien se movía. Entonces sentí unas manos en mi muñeca, delgadas, temblorosas, que me guiaban hacia la puerta. Ella no dijo nada, pero cuando la abrió no salió corriendo. Se quedó dentro y la cerró detrás de mí. No paré hasta que llegué a un restaurante en la autopista. Llamé a la policía. Nunca encontraron el edificio. Dijeron que no existía ninguna unidad en esa dirección. Dijeron que probablemente fui al lugar equivocado. No me creyeron. 3 meses después recibí un mensaje directo de una cuenta anónima, sin seguidores, sin publicaciones, solo un mensaje. Nos gustaría ofrecerte una segunda sesión, esta vez con paga completa. Se adjuntaba una foto, granulada, desde arriba. Yo sentada en el taburete, mirando directamente a una cámara que no había notado, y detrás de mí, apenas visible en las sombras, alguien de pie en la esquina. Estaba en una gasolinera cuando vi el folleto.
Estaba pegado en la parte trasera del surtidor, debajo de capas de anuncios viejos. Texto negro sencillo. Una foto de un perro negro pequeño, un terrier, tal vez. Ojos grandes, mandíbula torcida. El pie de foto decía: perro perdido, recompensa en efectivo, $500 por devolución segura. No lo perseguiré. Si lo ven, envíenme un mensaje de texto de inmediato. Pagaré por la ayuda para rastrearlo. $100 la hora. Solo en serio. Había un número debajo. Eso era todo. Le tomé una foto, terminé de llenar el tanque y le envié un mensaje de texto antes de salir del estacionamiento. No esperaba una respuesta, pero necesitaba el dinero. Respondió en 5 minutos. Dijo que habían visto al perro cerca de una ruta de senderismo justo al lado de la ruta 213, pasando la granja de árboles. Dijo que ya estaba allí buscando. Me preguntó si tenía botas y agua. Dijo que pagaría en efectivo. Ven cuando puedas. Sigo rastreando. Verás mi coche. Llegué alrededor de las 4:30 de la tarde. El sendero no formaba parte de ningún parque oficial, solo un terreno de tierra, un letrero de madera agrietado y un sendero entre los árboles. Ya había un coche aparcado allí. Un Toyota blanco con el panel trasero abollado y matrículas de otro estado. El tipo estaba de pie cerca del comienzo del sendero. Alrededor de 40 años, chaleco de camuflaje, gorra naranja. Parecía alguien que cazaba, pero no muy bien. Me saludó con indiferencia cuando me detuve. Agradezco la ayuda, dijo. Ahora registraré tu tiempo, así estamos en paz. Llevaba un bloc de notas en la mano, con mi nombre ya escrito en la parte superior. Aún no le había dicho mi nombre, pero no dije nada. Solo lo seguí por el sendero. Estaba tranquilo. Hablaba como alguien que había perdido un perro antes. Dijo que se llamaba Bella. Dijo que se ponía nerviosa con los extraños. Dijo que siempre corría hacia los arroyos o las zonas bajas. Caminamos unos 15 minutos antes de que señalara un grupo de hojas removidas. ¿Ves esa estela? Es ella. Parecía el rastro de un ciervo, pero asentí. Se apartó del camino principal y se adentró en la maleza más espesa. A veces se abre camino por aquí. ¿Te va bien el terreno irregular? Dije que sí. Seguimos adelante. Al final, llegamos a una pendiente poco profunda. En el fondo había un lecho de arroyo seco, cubierto de musgo y raíces gruesas. Un buen escondite para un perro. Se asusta y se acurruca allí abajo, dijo. Me dio un par de guantes. Me dijo que mirara debajo de los troncos y las rocas, pero que no gritara, se asustaría. Él se quedó en la cima mientras yo me deslizaba hacia abajo. El aire estaba más fresco, húmedo. No había huellas, ni olor a perro. Solo tierra blanda y ramas rotas. Volví a subir la pendiente para preguntarle algo, pero se había ido. No había huellas, no había respuesta. Simplemente se había ido. Subí rápido, resbalé una vez. Llegué a la cima. Nadie, ni rastro de movimiento, ni un sonido. Miré a mi alrededor. A un lado, a unos 6 metros entre los árboles, vi algo. Una jaula para perros. No estaba escondida. Estaba en un paraje de helechos. Me acerqué. Dentro había una bota de montaña. No estaba mordida. No era vieja. Era exactamente igual a la que yo llevaba. La misma marca. El mismo patrón de desgaste. Incluso tenía el cordón
deshilachado en el lado derecho, igual que el mío. Di un paso atrás. Fue entonces cuando oí el disparo de una cámara. Cerca, detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi nada. Entonces alcé la vista. Había una cámara de rastreo en el árbol. Parpadeaba en rojo. Seguía grabando. Caminé rápido. No corrí. No quería entrar en pánico y perder el rumbo. Seguí las marcas del rastro de vuelta hacia el coche. Cuando llegué al aparcamiento, el Toyota blanco ya no estaba. Pero en el suelo donde había estado aparcado había una correa. Nuevo, aún enrollada, sin suciedad. Y al lado, un segundo folleto, igual que el primero. El mismo perro, la misma recompensa. Me subí a mi coche y conduje hasta que mis manos dejaron de temblar. Nunca lo denuncié. No sabía qué decir. No había ningún delito. Aún no. Pero ahora miro Craigslist como un hábito, todas las semanas. A veces busco perro perdido con el filtro de fotos activado. Y el mes pasado volví a encontrar el mismo anuncio, otro estado. La misma foto, el mismo perro, solo que ahora la recompensa era mayor. $750.